A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Gracias, estimados amigos, por acompañarnos una vez más a decir las cosas como son en el programa Al Pan Pan. En esta oportunidad, y como todas las semanas, con César Ulloa y Clever Herrera, le hemos invitado a un personaje muy especial, a un protagonista de la historia nacional. Y está con nosotros el general Fabián Narváez Regalado, quien es general del Ejército y en su momento cumplió una misión específica en la frontera norte, que nos dirá las cosas como son y las cosas como fueron. En esta oportunidad hablaremos de la realidad de la frontera norte en una situación de inseguridad que provoca un caos y una incertidumbre en la ciudadanía ecuatoriana. Esa incertidumbre está dada por el análisis permanente, el análisis también antojadizo de ciertos comentarios y, sin lugar a dudas, la falta de una voz que oficialice toda la situación que se está sucediendo en la frontera norte. Después de la muerte de los periodistas y el secuestro de 2 jóvenes ecuatorianos, esa tensión todavía se mantiene y crece permanentemente. Por lo tanto, en esta oportunidad, y gracias a Telesucesos Canal 29, el canal diferente, diremos las cosas como son con el general Fabián Narváez Regalado. Bienvenido, Fabián, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Patricio. Doctor, buenos días y buenos días a la audiencia. Indudablemente, como ciudadanos de nuestro país, también estamos sumamente preocupados por ese manto de incertidumbre y también, indudablemente, hemos tenido que reaccionar ante los hechos de violencia que se han identificado de los primeros días de este año en la frontera norte. Este tema es bastante complejo y realmente no se remite al marco militar como tantos analistas lo han tratado durante los últimos días. Con mucho conocimiento, hay investigadores que conocen mucho del tema. Y únicamente yo intentaría transmitir un poco de mi experiencia en la conducción de una gran unidad en la frontera norte, como fue la 4ª División, y posteriormente la conformación de una fuerza de tarea que abarcaba la jurisdicción de las provincias de Orellana, de Sucumbíos, del Carchi y también de Esmeraldas. En un momento determinado habíamos dicho que el inicio de todo este proceso se da cuando se estableció una relación incestuosa entre el narcoterrorismo y el jefe de la Revolución Ciudadana cuando pidió dinero para la campaña. Este cambio de dinero debió haberse dado de algunas acciones y lo ha ratificado también el presidente de la República, Lenín Moreno. Ahí una serie de consecuencias que se dieron y acciones que se dieron en la frontera norte especialmente. Me parece que todavía es muy prematuro para afirmar eso. El presidente ha pedido que se haga una investigación respecto a una declaración de un personaje que estuvo vinculado al narcotráfico. Mientras las investigaciones no aterricen y digan que efectivamente se produjo ese aporte de las FARC a la campaña electoral de Alianza País en la primera elección de Rafael Correa, seguirá siendo un supuesto, y me parece que por seriedad debemos mantenerlo en esos niveles. Pero además, Clever y Patricio, general, también habría que considerar un hecho que eventualmente le pone al Ecuador en la discusión continental. Si nosotros observamos con bastante detenimiento lo que significa la previa a las elecciones presidenciales tanto de México como de Colombia,
hay 4 temas muy importantes en la discusión de la opinión pública, y es la seguridad, la defensa, la democracia y las relaciones exteriores. Eso significa que de cara a los problemas que vive nuestro país, tiene que mirar con bastante detenimiento, con bastante precisión, aquellas recetas que se han seguido, por ejemplo, en México y en Colombia, que han fracasado de manera rotunda. El caso de la administración del expresidente Felipe Calderón en México, la exacerbación de esa política por parte del presidente Peña Nieto, el fracaso que ha tenido el combate sobre la base de la radicalización y la militarización exacerbada en las fronteras, ha determinado que países como México y Colombia pasen por cosas como las siguientes. Ha incrementado el número de homicidios por cada 100.000 habitantes. La percepción de la ciudadanía o la confianza que tienen en los órganos de seguridad es bastante bajo. Y la tercera, la transgresión permanente a los derechos humanos y humanitarios es una constante. Entonces, el Ecuador, sobre la base de lo que ha pasado, que ha experimentado, tiene que mirar todo este tipo de experiencias, porque lo más fácil sería nosotros entramparnos en un juego que no ha tenido la suficiente contundencia y resultados positivos. Indudablemente, pero tendríamos que enfocarnos en lo que pasa en nuestro país, porque el hecho de que la política exterior no haya enfocado adecuadamente en lo que está sucediendo en el continente, México, Colombia, y las iniciativas que han habido, y tal vez se trata de fracaso. Tal vez las instituciones militares eran las únicas que disponía el Estado para actuar. Ahora, volviendo a nuestro escenario, si nos ponemos a hacer una simulación y vemos que anteriormente las FARC, los grupos disidentes de ahora, las BACRIM, los grupos armados que apoyan el narcotráfico, son parte de este ciclo del narcotráfico. Si hacemos una simulación, normalmente estos grupos deberían proteger esa retaguardia que tuvieron en el Ecuador, a lo largo de la frontera con Colombia. Y era lo más sensible para ellos proteger una frontera. A través de esta frontera ellos recibían la logística, precursores, alimentación, medicina, armamento tal vez. Todo eso estaban recibiendo de una retaguardia que debían haberla cuidado, pero con extraordinaria sensibilidad. Y ahora se llega a radicalizar la violencia. La pregunta sería, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que está pasando en el interior del país? En el 2009 yo hablaba con mi Estado Mayor y decía, bueno, el tema ya ha desbordado la frontera, ya está en el interior del país, ya no le corresponde a Fuerzas Armadas tratar ese tema. Ya son otras estructuras del Estado que deben atender ese tema, lavado de activos, establecer una estrategia integral, que es lo que necesita el país para afrontar este complejo tema del narcotráfico y de la violencia que se ha iniciado. No sé hasta cuándo vaya a durar esto. Sin embargo, esa recepción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia antes del proceso de paz, de precursores, de armas, y también esa salida de estupefacientes ya fabricados y producidos, se dio a través de nuestra frontera, pero hoy se estableció un canal logístico precisamente porque se sigue traficando especialmente los precursores para la elaboración de la droga, y eso también se da a través del corredor que inclusive estas organizaciones delictivas están pidiendo como demanda de los secuestros que se le libere de la presencia militar para ellos poder seguir traficando continuamente y sin ningún inconveniente. La pregunta que Fabián se hace, el general Fabián Narváez se pregunta y dice, ¿por qué ahora? Sí, algunos ecuatorianos nos preguntamos por qué ahora también. No sé cuál es la respuesta. A mí me da la impresión de que va quedando en claro de que los problemas que surgen en la frontera norte tienen que ser atendidos o tienen que ser analizados desde una visión política y desde una visión de la seguridad que tiene que ver con la acción militar y de la fuerza pública en general. O sea, sí, los últimos días han aparecido una serie de voces que dicen que la frontera norte fue descuidada y que no ha habido la suficiente atención y presencia del Estado. Yo había traído
un cuadro donde se evidencia la población que vive bajo las necesidades básicas insatisfechas en el Cantón San Lorenzo. Son datos de Ecuador en cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y miren, de una población de 42.108 habitantes, con datos del 2010, 35.619 estaban catalogados como pobres y 6.489 eran no pobres. Es decir, que el 15% no estaba catalogado como pobre y el 85% sí. Y hay datos más espeluznantes, ¿no es cierto? La parroquia Urbina, 5 no pobres, 747 pobres. La parroquia Concepción, 67 no pobres, 2.275 pobres. San Lorenzo, 5.683 no pobres, 19.186 pobres. Mataje, ¿cómo está? Mataje, 16 no pobres, 1.441 pobres. O sea, es una realidad. ¿Y qué es lo que significa las necesidades básicas insatisfechas? Un indicador creado por la CEPAL, ¿no es cierto?, que abarca 5 dimensiones: capacidad económica, acceso a la educación, acceso a vivienda, acceso a servicios básicos y hacinamiento. Es decir, las condiciones básicas que una persona necesitaría para vivir en condiciones normales. Eso es lo que falta en ese cantón. Entonces, si ahora nos ponemos a discutir que ha habido este problema y que no es reciente, efectivamente es visible que el Estado no trabajó planificadamente para superar estos limitantes. Y aparte hay problemas como el narcotráfico, como la tala de árboles, hay madereras ilegales, ¿no es cierto? Hay minería ilegal, donde la gente tiene que hacer eso por sobrevivencia. Pero además hay una cosa que me parece sumamente importante. El tema de las fronteras no es un tema exclusivo en su problemática de lo que vive Ecuador con la frontera con Colombia. Si nosotros miramos las fronteras en América Latina, realmente son espacios de cultivo para que grupos que operan al margen de la ley miren como una posibilidad de hacer procesos de enriquecimiento e incremento de utilidades sobre una serie de órdenes ilícitos en lo que tiene que ver el tráfico de estupefacientes, la trata de personas, en lo que tiene que ver la prostitución, incluso tráfico de órganos, e indudablemente el flagelo o uno de los flagelos de la humanidad como es el narcotráfico. Ahora, está comprobado en los distintos indicadores de desarrollo del mundo que las zonas donde el Estado es débil, es decir, donde hay una ausencia del Estado, donde no hay una política de largo aliento en un diseño que tenga que ver no solo con la satisfacción de necesidades mínimas, sino la satisfacción y sostenibilidad en el tiempo de algunas actividades económicas. Indudablemente esto da un caldo de cultivo para que aparezcan los Robin Hood criollos en todos los lugares, es decir, personas que comienzan a suplir la presencia del Estado, creando una serie de lealtades móviles, y en ese sentido se comienzan a generar cierto sentido de fidelidad, y es por eso que la población en algunos de los casos y en algunas encuestas siempre han tenido a estos grupos que actúan por fuera de la ley como unos aliados, es decir, como alguien que genera economía, que dinamiza sociedad, que de alguna forma suple la presencia de los organismos locales, seccionales y nacionales. Lo complicado de este tema es que durante 10 años, donde hubo una gran explosión económica en términos de bonanza, tampoco este gobierno pudo de alguna forma suplir estas necesidades. Creo que hay una tarea pendiente muy potente. Tenemos que volver a una realidad de la frontera. La población de frontera brinda una colaboración activa o pasiva a toda la actividad ilegal que funciona en el lado colombiano. En el lado colombiano actúan los grupos ilegales de todo tipo. Ahora se ha hecho un inventario de 12, 14 grupos ilegales, partiendo de disidentes de las FARC, grupos de bandas criminales organizadas y otros. El Ecuador ha vinculado estas áreas, que se puede decir que son áreas olvidadas, están vinculadas con carreteras, hay presencia militar hasta la línea de frontera. Yo veo que es muy complejo que toda la estructura del Estado se pueda volcar a cambiar una forma de vida de la gente que vive en frontera, porque ellos ya han vivido. Allí es una forma de vida, igual que un guerrillero de las FARC. Vivió a lo mejor desde su infancia hasta ahora, hasta el proceso de paz, que se desmovilizó o es un disidente de las FARC.
Entonces, cambiar la forma de vida de esa población que está influenciada totalmente por la actividad estratégica del narcotráfico. Entonces, es difícil. El Estado debe comenzar paso a paso a cambiar esa realidad, pero con el compromiso del Estado colombiano. Una vez que el Estado colombiano también llegue, como nosotros hemos llegado, a vincular esas áreas. Le escuchaba al presidente Santos, dice, vamos a llegar con carreteras, vamos a llegar con la infraestructura para... Los militares en su estrategia no están con un despliegue territorial. Ellos actúan focalmente, atacan y se retiran. O están en un área durante un tiempo y se retiran. Pero no tienen una presencia permanente. El Estado colombiano de su lado no hace lo mismo que el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano tiene presencia militar, de una u otra manera la estructura del Estado, la burocracia está allí, hay municipios, hay toda la estructura administrativa, pero a la población no le puede cambiar su forma de vida, porque del otro lado se le presenta una facilidad de vida. Si usted va a trabajar en una palmicultura, gana el sueldo básico. Si trabaja al otro lado, no sé cuánto gana, pero entiendo que es mejor. El sistema de fronteras del que trataban Fabián y César definitivamente es un sistema, porque así lo considera Fernando Carrión, Fernando Carrión, investigador de Flaxo, en una última investigación, y él dice precisamente eso, que son sistemas que están perfectamente concatenados y que son administrados por el crimen internacional. Entonces ese sistema de fronteras es de alguna manera una amenaza internacional, y a ese tema volvemos nuevamente. Se advirtió después de la firma al inicio de las negociaciones en La Habana, cuando el Estado colombiano empezó a conversar en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que el Ecuador tendría las peores consecuencias. Eso se advirtió hace 5 años, y que era necesaria la presencia del Estado. ¿Qué se hizo? Los datos que presenta César realmente son alarmantes. Lo que dice el general Narváez también son situaciones alarmantes. Es decir, una población que se acostumbró a un sistema de vida porque el Estado no pudo darle oportunidad para tener otras condiciones y otro sistema de vida. El palmicultor o el que cosecha la palma en el lado ecuatoriano gana 3 o 4 veces más en el lado colombiano raspando las plantaciones de coca. Pero me parece que efectivamente hay razón en lo que dice el general Narváez, cuando señala que será un proceso el que la población tenga que seguir con la ayuda del Estado para ir alejándose de estos negocios ilegales. Correcto, yo creo que por decreto no se puede establecer la población. Hoy se tiene que someter a estos trabajos o a estos procesos productivos. Pero en lo fundamental, el Estado tendrá que dar las garantías y las oportunidades para que eso suceda. Si es que el Estado no establece una política planificada de desarrollo en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito productivo, poco será lo que se pueda esperar de la población de San Lorenzo. O sea, no es una población que lo ha hecho por facilidad de recursos. Me parece que ahí hay una necesidad, un instinto de sobrevivencia. O sea, en algo hay que trabajar. Si el Estado no da las facilidades para eso, han tenido, como estaban señalando aquí, que ligarse a las ofertas de, trabajos no tan legales. Yo he señalado la tala de árboles por madereras ilegales, la minería ilegal y obviamente como soporte al narcotráfico. Es necesario enfocarnos en la realidad de la frontera. Hace muchos años ya se dijo, el oriente es un mito para la agricultura. En Esmeraldas también. ¿Qué hay además de la palma africana como un área de trabajo para la población, para que trabajen legalmente la población? No hay nada. Sí, no hay nada. Pero además de general, se conoce estas zonas como zonas marrones. Guillermo O'Donnell, un politólogo, hablaba de zonas que están desprovistas de la presencia del Estado porque no hay ni siquiera el cumplimiento de los mínimos de la democracia. Es decir, significa que hay una participación muy residual de la población en lo que se refiere a las grandes decisiones que el Estado debe tomar en cuanto a mejorar su calidad de vida. En ese sentido, si bien hay un conjunto de prácticas, hay una rutina en cuanto a la organización
de estas poblaciones para tener mínimos de supervivencia. Sin embargo, el reto del gobierno de Moreno será trazar precisamente una política pública de mediano y largo plazo con la finalidad de que exista un gran acuerdo de todos los sectores, no solo del sector político, no solo de quienes están administrativamente gobernando la parte de las alcaldías y las prefecturas, con la finalidad de ir dinamizando poco a poco. Pero por otra parte, también a mí me parece que, si bien es un tema de Estado, un tema interno, a mí también me parece que en cuanto a la revisión de los acuerdos que se han hecho en la Comisión Binacional Fronteriza, se debería tener como criterios más exhaustivos para saber si aquello que el Estado colombiano se comprometió desde las distintas administraciones se cumple o no se cumple. Es decir, deben haber alertas. Es decir, ¿qué pasa cuando el Estado ecuatoriano cumple y cuando su par no cumple? Esas alertas me parece que no se han establecido con mucha claridad. Indudablemente, discúlpeme, Patricio, en el país han habido muchas iniciativas ya para la frontera con Colombia. Ya se han tratado de implementar iniciativas y hasta la fecha han quedado en eso. Yo creo que mientras el Estado colombiano no dé o no ponga la prioridad en vincular esas áreas a la administración del Estado, nosotros vamos a seguir en iniciativas, gastando los recursos del Estado, tal vez en alguna situación que va a generar muy lentamente una rehabilitación de esas áreas. Nosotros desde Lago Agrio llegamos en hora y media por carro a Putumayo, al puerto del Carmen. Usted vuela del puerto San Miguel hasta Villa Garzón en Colombia, 1 hora, y esa hora usted ve sembríos de coca desde que sale hasta que llega. Entonces, si la realidad de la frontera no cambia desde Colombia, nosotros podemos hacer todos los esfuerzos y no vamos a llegar a dar una solución en nuestro país. Esa realidad va a persistir. Varias voces se han levantado sobre la situación de estas zonas marrones de la que hablaba César, y es precisamente el sentido de que el Estado no está actuando adecuadamente, que hoy no solamente cabe la presencia militar y policial. En estos momentos la presencia militar y policial es importante, pero la presencia del Estado debió darse hace muchos años ahí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y con el análisis que hace Fabián también es importante decir que Colombia, en vez de cumplir sus compromisos y cubrir su territorio, nos ha involucrado ya en un problema que no es nuestro. Es decir, el momento en que las fuerzas ecuatorianas andan todos atrás del guacho, estamos nosotros involucrados en un problema, haciendo una tarea que le corresponde a Colombia y no nos corresponde a nosotros. Yo creo que es importante tener claro 2 cosas. Enfrentamos a un problema transnacional, ¿no es cierto? El narcotráfico como crimen transnacional, lo primero. O sea, sí nos corresponde a nosotros atender que eso no supere nuestra frontera interna, en nuestra frontera, evidentemente, y no tenemos que meternos al problema colombiano. A Colombia le corresponde lo que dentro de su territorio suceda. Pero además yo creo que es importante, les iba a comentar una experiencia a propósito de los mínimos de democracia que se hablaba en estas zonas marrones. Hace un poco tiempo yo levantaba información para ver cuál era la realidad de los mecanismos de democracia directa y participativa en varios cantones cabeceras provinciales del país. Y en uno de ellos no se había hecho nada por profundizar estos mecanismos de democracia directa y participativa. Y cuando hablaba con el alcalde local, él me decía, mire, sí, aquí no hemos hecho nada, pero porque aquí hay una realidad distinta. La gente en realidad aquí se abastece de agua potable de pozos que perfora la gente en la tierra, pero simultáneamente muy cerca de esos pozos tienen letrinas porque no hay sistemas de alcantarillado y sucede que las letrinas están rebosando y hay un peligro de contaminación. Entonces a mí no me pida por ahora hacer cursos, seminarios, charlas, campañas para promover los mecanismos de democracia directa y participativa, mientras mi población va a tomar agua contaminada con heces en el corto plazo. Entonces, esa es la realidad también de muchos cantones del país y seguramente de muchas parroquias en la zona fronteriza. Ahora, la discusión en términos de seguridad, defensa, democracia y derechos humanos, por la tónica en la cual se han desarrollado los debates de los candidatos presidenciales en México y Colombia, es
lo que significa conceptuar, vivir y poner en práctica política pública de inteligencia. Y ahí yo creo que el Estado ecuatoriano tiene que revisar qué pasó con este desmantelamiento o el despropósito, es decir, un propósito desviado de lo que fue el manejo de la inteligencia. Creo que la gran discusión viene en el tema de la ciberseguridad, es decir, tecnología de la información y la comunicación para generar alertas, gente profesional y preparada en cuanto a lo que significa hacer grandes cartografías de amenazas, de delitos, pero también significa inteligencia en cuanto a lo que el general advertía, es decir, lavado de activos, y una serie de actividades residuales, otras complementarias o convergentes, de lo que significa el narcotráfico cuando está permeando, por ejemplo, cosas tan delicadas como el financiamiento de las campañas políticas, cosa que ha llevado a que en México se le titule o se le denomine el narcoestado, y en que Colombia incluso un expresidente haya sido por algún momento, haya pasado un tema de inestabilidad porque se le acusó por el uso o por el financiamiento de dineros ilícitos. Enfocando al tema de la inteligencia, en nuestro país encontramos una inteligencia que está dispersa. La comunidad de inteligencia del Ecuador ha estado dispersa en este periodo de estos años, por lo menos del gobierno anterior, dispersa y vaga o nada direccionada. La inteligencia no ha funcionado para que permita dar esos niveles de decisión desde de los políticos a los militares también. Y considero que es bueno informar que la inteligencia militar ha venido en un proceso de reestructuración para estar acorde a las amenazas que se hayan levantado en el nivel militar, para poder emplear a las unidades militares. Ha reestructurado el sistema de inteligencia militar, considerando que antes las unidades de inteligencia respondían a las necesidades de cada fuerza, y el que conducía las operaciones no tenía inteligencia. Entonces, el ejército ha unificado la inteligencia en el comando conjunto, las Fuerzas Armadas han unificado la inteligencia en el comando conjunto con el aporte de las fuerzas, y quien conduce las operaciones militares lo va a poder hacer adecuadamente. Lo propio tiene que hacer el Estado en el mayor nivel, que es la SENAIN o la estructura que vaya a tener el Estado. Pero mientras esté dispersa la inteligencia, los niveles de decisión van a estar con los ojos cerrados, o con buenas intenciones, o tal vez va a cometer errores. Porque en la frontera es una situación, pero ¿qué está pasando al interior de nuestro país? Si hay lavado, si nosotros comenzamos a actuar en la frontera, porque seguimos preguntándonos, ¿por qué se radicalizaron? ¿Por qué el atentado contra los soldados? ¿Por qué el secuestro y después masacraron a nuestros periodistas? Y ahora una pareja más secuestrados. Entonces, los niveles de inteligencia le van a dar la decisión. De esta manera, con César Ulloa y Cleber Herrera y con nuestro invitado, el general Fabián Narváez Regalado, hemos analizado la situación en la frontera norte y hemos dicho las cosas como son. Al pan, pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.